Hola niños, que el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo un pequeño devocional. Así quiero dar lectura a la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. La santa y bendita palabra dice así: Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Así quiero que oremos en reverencia a Dios. Agachamos nuestras cabezas y cerramos nuestros ojos. Bendito Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor, reconociéndote que eres bueno, que eres amor, y nosotros queremos buscar ese amor. Gracias por el sacrificio que diste en la cruz por mí. Gracias porque me has salvado, me has enseñado, y te pido que seas tú siempre obrando en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Así vamos a entonar este canto que se titula Cristo me ama. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama pues murió y el cielo él abrió, él mis culpas quitará y la entrada me dará. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama y es verdad, y me cuida en su bondad. Cuando muera bien lo sé, viviré allá con él. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Jesús dijo 7 frases estando ya crucificado. Y estas palabras tienen un gran significado para todas las edades, para los adultos y para los más pequeñitos. En cada palabra Jesús demostró amor a su creación, tanto que en medio de su dolor expresaba amor y dulzura a toda la humanidad. Hola, ¿qué tal niños? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes y el día de hoy con un tema muy importante. Vamos a hablar acerca del perdón. Y bueno, vamos a hablar acerca de cómo Jesús nos enseñó a perdonar. Era un momento muy importante. Vamos a leer un poco la palabra de Dios. Dice en Lucas 23, 33 y 34. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Te imaginas? Él estaba siendo crucificado. Era inocente. Él no había cometido ninguna falta, pero estaba pidiendo perdón por los demás. Pero bueno, ¿tú sabes qué significa perdón? ¿O qué quiere decir?
Perdonar es olvidar. Olvidar una falta, olvidar una deuda, olvidar el rencor, resentimiento, olvidar el dolor que causa a veces una falta o que causa una ofensa, o muchas cosas nos pueden suceder que necesitamos perdonar. Por ejemplo, si alguien te presta un peso y te perdona la deuda, entonces se olvida de que tú le debías un peso y ya nunca más te lo volverá a cobrar. Eso es el perdón. Y bueno, ¿a quién debemos de perdonar? Nosotros debemos de perdonar a todos aquellos que nos ofenden, a nuestros amigos, a nuestros enemigos incluso. A veces nos causa dolor o nos causa sufrimiento algo que hace alguien y debemos perdonar. Suena algo difícil, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que necesitamos para poder perdonar. Primero, necesitamos tener nosotros mismos la voluntad de hacerlo. Es decir, que yo quiera perdonar a alguien para poder olvidar ese rencor, para poder olvidar ese dolor que me está causando el no perdonar a alguien. Entonces es importante que nosotros lo deseemos. También, no menos importante, incluso más importante, es tener el amor de Dios. Porque el amor de Dios nos ayudará a olvidar todo el rencor, todo el dolor, todo el resentimiento que tengamos por algo que sucedió. Entonces siempre es muy importante que recordemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y bueno, diríamos, ¿cuántas veces debo perdonar? 1, 2, tal vez 3, 5, 10. Dios nos enseña que debemos de perdonar siempre, todas las cosas, para que haya algo muy útil. Tú dirás, es difícil, necesito cosas que no son fáciles de obtener y tengo que dárselo a todos, perdonar a todos. Pues bueno, eso trae un beneficio muy grande para nosotros. Bueno, el primero es que vamos a quitarnos toda esa carga de odio, toda esa carga de rencor, nunca más la vamos a cargar. Y lo más importante, el beneficio de que Dios nos dice que si nosotros perdonamos, Él también nos perdonará. Entonces, por eso es muy importante que perdonemos. Así te hayan hecho como a Jesús le hicieron muchas cosas y Él era inocente. A Él lo golpearon, le enterraron una corona de espinas, lo escupieron, le jalaron las barbas, eran cosas muy feas. Además dijeron cosas de Él que no eran ciertas. Y sin embargo, imagínate, Jesús estaba pidiendo perdón para ellos delante de Dios. Dios en un instante podía haber destruido el mundo, pero Jesús le dijo a Dios, a su Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios que puede actuar en cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Entonces, vamos a orar para que Dios permita que su amor esté en nosotros y nos ayude a actuar y perdonar a toda la gente. Señor Dios, te pedimos de tu amor en cada una de nuestras vidas, para que así como tu Hijo Jesús nos enseñó en la cruz, podamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden y que nos hacen mal. Y que tú les permitas también arrepentirse en un momento y perdones sus faltas y sus pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima, niños. Y recuerden, es muy importante perdonar. Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Una vez más aquí compartiendo una enseñanza bíblica. En esta hora voy a dar una pequeña reflexión de la segunda palabra dicha por nuestro Señor Jesús desde la cruz. Esta palabra es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, pues
Nos podemos imaginar ya el escenario que estaba viviendo nuestro Señor Jesús en esa agonía, a punto de morir, allí en esa cruz, clavado, crucificado. ¿Por qué? Porque lo acusaban injustamente y querían que Él padeciera ese castigo. Y solamente sabemos que lo hizo por amor, lo hizo porque necesitaba haber un sacrificio de alguien que no tuviera mancha ni pecado, para que así también pudiéramos ser salvos y Dios nos diera esa dádiva preciosa que es la salvación. Pero pues tuvo que haber muerte, ¿verdad? Tuvo que morir nuestro Señor Jesús para darnos ese regalo de la salvación. Bueno, pues en ese lugar también se encontraban dos malhechores, una a su izquierda y otra a su derecha. Uno de ellos le estaba ofendiendo, le insultaba, le decía: pues si de verdad eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Te salvas a ti y luego nos salvas a nosotros. Y el que estaba a su derecha lo escuchó y se enojó y lo regañó y le dijo: ¿pero por qué le dices eso? Él es un hombre inocente, él no tiene por qué estar aquí, él es el Hijo de Dios. Nosotros estamos pagando algo aquí que hicimos, algo tan grave, tan malvado. Por eso es que merecemos estar aquí. Pero él no tiene ninguna culpa. Y luego, mirando a Jesús, este hombre tiernamente, con esa mirada de arrepentimiento y de fe, le dijo: Señor, si puedes, permite que hoy pueda estar contigo en el paraíso. Y Jesús, mirándolo, primeramente viendo su corazón, que él estaba arrepentido, que él tenía esa esperanza de estar allí en el lugar donde moraba Jesús, porque el paraíso es el lugar donde mora Dios, donde mora el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esa morada celestial en donde hay paz, hay gozo, allí no hay muerte. Y entonces él deseaba estar allí en ese lugar donde iba Jesús, porque sabía que si era el Hijo de Dios, él iba a estar al lado de su Padre. Cuando Jesús escuchó esa voz de humildad y de fe, inmediatamente le prometió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sabemos que lo que Dios promete lo cumple. Así que estamos seguros de que en ese mismo día, ese ladrón que tal vez hizo muchas cosas malas, pero en ese momento él se arrepintió y Cristo lo perdonó. Por eso es que pudo tener ese acceso, pudo tener esa entrada allá en los cielos. Pues así es que nosotros debemos de saber que para entrar al paraíso donde está nuestro Dios, necesitamos creer que Él es el Hijo de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a nuestro Dios y hacer lo que Él nos manda a través de su palabra, que es la Biblia. Una vez que hayamos hecho esto, tenemos esa plena seguridad de que el día que dejemos de estar aquí en este mundo, que Dios nos llame a su presencia, pues allá estaremos disfrutando con Él de ese paraíso maravilloso, el cual así mismo le prometió a ese malhechor. ¿Cuántos quisieran estar allí en ese lugar? Pues todos, ¿verdad? Porque todos queremos estar donde está nuestro Dios. Así que no nos olvidemos de obedecer a nuestro Dios siempre, para que algún día podamos estar en ese lugar. Eso es todo por ahora. Que el Señor les bendiga. Dios es amor y lo es de tal manera que a su Hijo Dios por mi alma redimir. Y en cruz murió para que yo tuviera en su mansión eterna
Es un gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo la tercera palabra que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Les invito a que busquen en San Juan capítulo 19 versículos 26 y 27. Y que demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vemos en esta lectura que Dios, en su grande amor y misericordia, hasta el último momento, se preocupó por cumplir todas las ordenanzas que Dios había dado por medio de la ley de Moisés. Jesús, a pesar de la agonía que debió haber sufrido en esa cruz, clavadas sus manos y sus pies y con una corona de espinas sobre su cabeza que le lastimaba y seguramente le rompían toda la carne y sangraba, a pesar de toda esa aflicción y agonía, Jesús se preocupó por honrar a Dios, cumpliendo con sus mandamientos y proveyendo un hogar para que su madre estuviera bien. Y lo hizo por medio de este discípulo Juan, a quien Jesús amaba. Y este discípulo honró a Jesús recibiendo a su madre María y cuidando de ella hasta sus últimos días. Creemos que José ya había muerto y que ella era viuda y ahora su hijo moría. Entonces no tenía a alguien a quien acudir, y Jesús, para que su madre no quedara sola, le dijo a Juan que se hiciese cargo de ella. Jesús nos pone un gran ejemplo aquí, de obediencia, de amor, un gran ejemplo de humanidad, que debemos seguir porque Jesús nos predica con el ejemplo siempre, a pesar de que Él es Dios. Y eso es grandioso, ya que Jesús vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y pudiéramos tener así un camino para ir al cielo y estar con Él algún día. Y nos pone este ejemplo de gran amor hacia su madre y de honrar a Dios, de obedecer hasta el último momento las leyes que Dios nos dio. Así también nosotros debemos aplicar estas leyes en nuestra vida y honrar a nuestros padres, obedecerlos, cuidar de ellos cuando ya sean grandes y no permitir que les falte nada. Y desde ahora podemos hacerlo, ayudando en las tareas del hogar, ayudándolo en cuanto podamos con algunos quehaceres, recogiendo nuestras cosas. Hay muchas formas de hacerlo, obedeciéndolos cuando nos dicen que hagamos ciertas actividades. Así que debemos practicar obedeciendo a nuestros padres, y esto le agrada a Dios. También Jesús nos enseña que a pesar del sufrimiento podemos seguir las enseñanzas y los mandamientos de Dios, porque Jesús mismo los hizo y nos deja un gran ejemplo de ello en su palabra. Es difícil muchas veces, pero con la ayuda de Dios todo lo podemos hacer. ¿Por qué debemos honrar a nuestras familias y cuidar de ellas? Yo creo que porque la familia es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos da. Y obedeciéndolas y ayudándolas es la forma en la que podemos honrarlas y demostrar nuestro amor hacia nuestra familia. Siempre haciéndolo de corazón. Y también en la iglesia es la gran familia que Dios nos ha dado. Y también debemos ayudar y hacer las cosas que hagamos de corazón, no nada más porque las otras personas nos digan. Y eso es todo
toda la reflexión que tengo que compartir con ustedes en esta hora. Que Dios les bendiga. Bueno, chicos, seguimos con el estudio de la cuarta palabra de Jesús. Sabemos que voluntariamente Jesús aceptó el desafío para sufrir un dolor terrible y morir por una culpa que no era de él. Y aunque Jesús es santo y en él no hay maldad, él quiso morir por tus pecados y por los míos. Por otra parte, recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él era verdaderamente hombre, hecho de carne, como tú y como yo. Es normal que en nuestras emociones humanas, cuando pasamos por momentos de dificultad o incluso pasamos por la muerte, nos sintamos abandonados y nos sintamos solos. Pensamos que nadie quiere ayudarnos y que nadie nos entiende. Lo mismo pasó a Jesús cuando estaba en la cruz. Vamos a ver qué dice Mateo 27:46. Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero aunque Jesús como hombre 100% humano se sintió solito en aquella cruz, también en su corazón sabía y creía que Dios, el Eterno Padre, siempre estaría con él y lo ayudaría en todas las cosas. De tal manera que al tercer día Jesús se levantó resucitado con gran poder y gloria. Si tú como niño, porque los niños también pasan por situaciones difíciles, te has sentido en alguna dificultad como una enfermedad terminal, una muerte dolorosa, tal vez estás pasando por una destrucción en tu familia con padres separados o divorciados, te sientes huérfano, no tienes amigos, Jesús nos hace una invitación. Que nunca nos sintamos solos y abandonados, y cuando este pensamiento venga a nuestra mente, tenemos que arrancarlo de ahí y confiar como lo hizo Jesús. Creer que el Espíritu Santo va a estar en todo tiempo con nosotros porque Él es nuestro amigo fiel y Él siempre cumple lo que nos promete. Que el Señor les bendiga, niños. La sangre que Cristo derramó por mí. En el Calvario allí, su sangre me da fuerzas de día en día y nunca perderá su poder. Alcanza al monte más alto y fluye
Hola niños, Dios les bendiga, es un gusto nuevamente estar con ustedes. Recuerden que estamos hablando acerca de las 7 palabras de Jesús desde la cruz. Y el día de hoy vamos a hablar de la 5ª palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Para eso les voy a pedir que cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios, en estos momentos, Señor, gracias, papito lindo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque nos has regalado este día, Señor, y en estos momentos y en esta semana, Señor, estamos aprendiendo de las 7 palabras que tú dijiste en la cruz del Calvario. Y, Señor, yo te pido que todos los pequeñitos que nos están viendo aprendan acerca de ti y de tu presencia, que aprendan de lo maravilloso y hermoso que es buscar de ti, de tener hambre y sed de justicia y de ti. Amado Señor, bendice a cada uno de estos pequeñitos, bendice a sus padres y guárdalos de todo peligro. Señor, ayúdanos a entender y comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pequeños, la 5ª palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz del Calvario es: tengo sed. Les voy a pedir que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 28. Y eso lo tengo aquí. Se los voy a leer. Dice de la siguiente forma: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Imagínense, pequeños, estando nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Él estaba allí, estaba colgado en esos momentos. Después, Él de haber padecido tantos azotes mediante látigos, mediante instrumentos de tortura, nuestro Señor Jesucristo estuvo derramando sangre, se estuvo deshidratando allí mediante esto. Esto es una cruz, pequeños. Y en esta cruz nuestro Señor Jesucristo fue clavado en sus manos y en sus pies, y de ellos salía sangre, esa preciosa sangre que tiene un poder y es tan valioso para nosotros como creyentes en Cristo. Pequeños, no se les olvide y no debemos de olvidar que nuestro Señor Jesucristo nos amó tanto que nos mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora recordemos que nuestro Señor, aún estando allí en esa cruz, pequeños, Él dijo una palabra, 2 palabras para ser exacta, y dijo: tengo sed. Con eso podremos decir que nuestro Señor Jesucristo era verdaderamente hombre, así como lo oyes. Nuestro Señor Jesucristo padeció sed, así como nosotros como humanos cuando tenemos sed. Fíjense muy bien, pequeños, que nos dice la Escritura que cerca de este lugar en donde estaba nuestro Señor Jesucristo había una vasija y esa vasija contenía vinagre. También había una esponja y uno de los soldados que estaban allí agarró una esponja y le dio de beber vinagre en la boca de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se imaginan eso? Lo puso en los labios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabían ustedes que el vinagre lo utilizaban los romanos para hacer morir a los crucificados en una forma más rápida y que no sintieran dolor? ¿Se imaginan nuestro Señor Jesucristo estando allí? Él padeció mucho sufrimiento por causa de todos nosotros y por amor. Imagínense, por amor a nosotros, nuestro Señor Jesucristo tuvo dolores y dolores muy fuertes que aún nosotros no comprendemos. Cristo sufrió el castigo por nuestra salvación, la cual nos trae paz con Dios. Pequeños, debemos de recordar algo muy específico, y es que la palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en la cruz es: tengo sed. Pero ¿qué sed? No se refiere a la sed que nosotros tenemos cuando no consumimos líquido o cuando estamos en el sol y nos deshidratamos, no. La Biblia nos habla en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38, dice de la siguiente forma: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva. ¿A qué se refiere la palabra tengo sed? Se refiere a que nosotros tengamos esa sed, ese anhelo de buscar primeramente a Dios, de buscar primeramente a nuestro Señor Jesucristo. Jesús quiere, niños, con esta lección, Él quiere que tú le obedezcas, que todos los niños le amen principalmente y le obedezcan. ¿Cómo lo puedo lograr? Yo puedo lograr obedecer a Dios y amarlo mediante buscando la palabra, buscando ante nuestro Señor Jesucristo con la oración, número 1, número 2, leyendo la palabra y número 3, ayunando. Después de esto, pequeños, yo puedo seguir aplicando esto en mi vida, haciendo lo correcto y lo bueno delante de Dios. Pequeños, la palabra tengo sed se refiere a que busquemos a Dios cada día, busquemos las cosas buenas y correctas delante de Él, haciendo lo bueno como a Él le agrada. Tener sed se refiere, y te lo digo de nuevo, es buscar a Dios con todo tu corazón y que anheles a Él, simplemente lo anheles, alabar, adorar y exaltar, así como Él se lo merece. Que Dios les bendiga. Muy bien, continuamos con la sexta palabra que exclamó Jesús desde la cruz del Calvario. Y esta palabra es, consumado es. Para ello vamos a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, verso 30, que dice así: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Oremos a Dios para que nos dé la reflexión de esta hermosa palabra. Señor Jesús, te pedimos en esta hora que tomes nuestras vidas en tus manos preciosas y nos instruyas con tu palabra, que nos des el entendimiento de ella para que podamos, amado Señor, obedecerte y poder hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El acto más grande de la historia se dio en una cruz. Es el amor más grande manifestado hacia la humanidad en una cruz. ¿Y quién fue el que padeció en una cruz? Recordemos que Cristo Jesús fue crucificado y a su lado había dos personas más. Pero estas personas, así como toda la humanidad, no podían cumplir la misión que Dios había dado. ¿Y cuál es esta misión? Dios en el monte Sinaí le da a Moisés las tablas de la ley, los mandamientos. Pero ellos, en aquel tiempo, nunca pudieron cumplir la ley de Dios a la perfección. Se le preguntó a Jesús en una ocasión cuál era el grande mandamiento. Y Jesús dijo que ese mandamiento se hacía en dos partes. La primera, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo dijo que era semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el hombre, para agradar a Dios, tenía que hacer holocaustos para perdonar, para que Dios pudiese perdonar sus pecados. Pero aún esto no le agradaba a Dios, porque el hombre no amaba a su prójimo. Para esto tuvo que enviar Dios a su Hijo Jesús. Él, siendo perfecto desde su niñez, desde su nacimiento, hasta llegar a la cruz del Calvario, Él pudo demostrar que amó a Dios sobre todas las cosas y también amó a su prójimo como a sí mismo. Por eso
Jesús fue a la cruz del Calvario para que tú y yo podamos tener vida eterna sin necesidad de estar ofreciendo hoy holocaustos, ofrendas que no agradan a Dios. Dios quiere tu obediencia. Y también el día de hoy, Dios te dice que tú tienes una misión. Esa misión es cumplir la palabra de Dios, pero no tal como está escrita ahí, sino que ahora dice que el que cree en Cristo Jesús tiene la vida eterna. De esa manera, si tú crees en Cristo Jesús, entonces estarás obedeciendo a Dios a través de Jesucristo, a través de ese acto de amor que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos llegar a entrar al reino de los cielos, que allí es donde Dios quiere que tú y yo estemos con Él. Oramos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste de escuchar tu palabra y de poder decir en esa cruz, consumado es. Gracias a ti que pudiste, amado Señor, consumar toda la ley en obediencia. Gracias, Jesús, te damos. Amén. Bueno, niños, vamos con la séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo. La vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice: Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Hemos llegado nosotros al final del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Estas fueron ya sus últimas palabras. Una vez que Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice la Biblia que Él murió. Jesús encomendó su alma a Dios porque sabía que en Él estaría seguro. En medio de todo lo que Él estaba pasando, en medio de todo el dolor y el sufrimiento, en medio de todo este martirio que Jesús estaba pasando por nosotros, Él sabía que podía confiar en Dios su alma. Estas palabras de nuestro Señor Jesucristo nos enseñan a nosotros que nosotros también debemos todos encomendar cada día de nuestra vida en las manos de Dios. La frase de nuestro Señor Jesús tiene una palabra muy importante que quiero que tú la notes. Esta palabra es la palabra encomendar. ¿Entiendes lo que significa esa palabra? Significa poner algo bajo el cuidado de Dios. Eso hizo Jesús. Él depositó con toda su confianza su alma bajo el cuidado de Dios, porque en medio de todo lo que estaba pasando, solamente Dios podía darle paz y tranquilidad. Así nosotros debemos aprender de esta lección que Jesús nos enseña a través de sus últimas palabras en la cruz, que debemos nosotros poner en las manos de Dios nuestra alma todos los días de nuestra vida. Es muy importante que aprendamos a hacerlo. La Biblia guarda promesas de Dios de que Él siempre estará a nuestro lado para confortarnos y para acompañarnos y para poner paz en nuestro corazón. Un ejemplo lo tenemos en el Salmo 23, versículo 4, que dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esto se hace una verdad cuando nosotros confiamos nuestra vida en las manos de nuestro Señor. Solamente ahí estaremos seguros, solamente ahí nosotros podemos encontrar paz y calma. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Tal vez
tu pequeño corazón está intranquilo, a lo mejor estás preocupado, pero con estas palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario, quiere infundirnos a nosotros el aliento para seguir adelante. Puedes estar seguro que cuando tú clames a Dios, Él estará allí para fortalecerte, para poner paz y para poner tranquilidad en tu corazón. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesús, que nos da una gran enseñanza. Oramos. Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, porque podemos confiar nuestra vida en tus manos, sabiendo que solamente allí estaremos seguros. Pon paz en la vida, en el corazón de nuestros pequeños. Pon tranquilidad, Señor, en todos nosotros, para que en medio de todo lo que estuviéramos pasando, Señor, podamos nosotros seguir confiando en ti. Te amamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y así fue como el Hijo de Dios consiguió el perdón por nuestros pecados y murió. Te esperamos el domingo 4 de abril, 8 de la mañana, con nuestro culto de resurrección. No lo olvides y no te duermas. Dios te bendiga y te guarde. Adiós.